Durante casi 50 años, la Voyager 1 se ha movido más lejos que cualquier objeto construido por la humanidad, desplazándose silenciosamente más allá del alcance del Sol y adentrándose en una región que se creía casi vacía. Creada en la década de 1970 para una misión que se esperaba durara solo unos pocos años, esta delicada nave espacial aún se comunica con la Tierra después de más de 4 décadas en el espacio, y lo que informa ahora ha dejado a los científicos inseguros e inquietos. La Voyager 1 hectárea ha entrado en una frontera que ninguna nave espacial fue diseñada para explorar directamente, y la información que envía no concuerda del todo con nuestros modelos, pronósticos ni expectativas. Lo que ha encontrado está obligando a los investigadores a reconsiderar cómo es realmente el espacio interestelar. La Voyager 1 es una máquina que, según todos los estándares razonables, debería haber dejado de funcionar hace mucho tiempo. Se construyó en una época en la que las computadoras eran extremadamente limitadas. La memoria se contaba en kilobytes y el almacenamiento de datos dependía de cintas magnéticas de 8 pistas. La NASA nunca imaginó que esta sonda seguiría activa 45 años después, y mucho menos que produciría observaciones que desafían la física moderna. Su viaje comenzó gracias a una inusual alineación planetaria que ocurre aproximadamente cada 176 años, lo que le permitió ganar velocidad aprovechando la gravedad de los planetas gigantes, como una piedra que salta entre manos invisibles en el espacio. Esta precisa secuencia gravitacional la envió más allá de Júpiter y Saturno, revelando volcanes en erupción en Io, hielo fracturado en Europa y un sistema solar mucho más activo y complejo de lo que los científicos habían imaginado. Tras finalizar su misión principal, la Voyager 1 no disminuyó su velocidad, ni se silenció ni desapareció en la oscuridad. En cambio, continuó su camino hacia el exterior, más lejos que cualquier objeto creado por el hombre antes, transformándose gradualmente de un explorador planetario en algo mucho más significativo: el primer explorador real de la humanidad en el espacio interestelar. Durante décadas, los científicos debatieron dónde termina realmente el sistema solar. Se creía que la heliosfera, una enorme burbuja inflada por el viento solar, formaba un límite claro entre la influencia del Sol y el resto de la galaxia. Según los modelos existentes, este límite debería haber sido nítido y bien definido, casi como cruzar de una masa de agua a otra. Se esperaba que la Voyager 1 registrara un cambio drástico en la dirección del campo magnético al cruzar esta línea. Eso no fue lo que ocurrió. Al acercarse la Voyager 1 a este límite, detectó un drástico aumento en la densidad del plasma, casi 80 veces mayor que antes, un claro indicio de que había entrado en una nueva región del espacio. Sin embargo, el campo magnético se comportó de forma inesperada. En lugar de una torsión brusca, permaneció extrañamente alineado con el campo magnético del Sol. No se trataba de un error ni de una anomalía menor. Sugería que el límite entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar no es un borde limpio, sino una región estratificada y enmarañada mucho más compleja que cualquier cosa que los científicos hubieran dibujado en sus diagramas. Esto marcó el supuesto descubrimiento imposible de la Voyager 1. Los datos implicaban que la heliosfera se comporta menos como una pared rígida y más como una costa turbulenta, donde las fuerzas solares e interestelares se mezclan en lugar de separarse nítidamente. Los campos magnéticos se fusionan, las partículas cargadas se arremolinan de forma impredecible, y la transición entre regiones ocurre gradualmente en lugar de forma simultánea. La Voyager 1 pareció desplazarse por zonas superpuestas, donde la influencia del Sol aún persistía, incluso cuando el plasma interestelar se volvió dominante. Esto contradecía directamente décadas de modelos teóricos, obligando a los científicos a afrontar la realidad de que habían malinterpretado la estructura y el comportamiento de la burbuja protectora del sistema solar. La Voyager 1 no solo confirmaba predicciones, sino que las reescribía. El límite de nuestro vecindario cósmico no es fijo, simétrico ni estable. Es dinámico. Cambia constantemente y está moldeado por fuerzas caóticas mucho más complejas de lo que se creía. Estos hallazgos tienen implicaciones que van mucho más allá de la teoría académica. Si la heliosfera es porosa y turbulenta, nuestro sistema solar está más expuesto a la radiación galáctica de lo que los científicos suponían. La Voyager 1 reveló que los rayos cósmicos procedentes de más allá del sistema solar pueden penetrar a mayor profundidad e interactuar con las partículas solares con mayor intensidad de lo esperado. Esto es importante porque la heliosfera actúa como un escudo que protege cada planeta, cada nave espacial y toda la vida en la Tierra de la intensidad de la galaxia. Las observaciones de la Voyager 1 sugieren que este escudo se expande, se contrae y se debilita según las condiciones que apenas comenzamos a comprender. Esta constatación obliga a los científicos a replantearse los viajes espaciales a largo plazo, los riesgos de la radiación e incluso la posible prevalencia de la vida en otras partes del universo. La Voyager 1 no solo descubrió algo inesperado, expuso lo limitado de nuestra comprensión de una región del espacio que creíamos conocer bien. Lo que más perturbó a los científicos no fue simplemente que la Voyager 1 entrara en el espacio interestelar, sino que lo hiciera de una forma que ningún modelo existente había predicho con precisión.
Durante años, las simulaciones describieron la heliosfera como una estructura relativamente lisa, similar a un globo, que se expande y se contrae con el ciclo de actividad solar. Según estas ideas, el límite debería haber cambiado significativamente según si el viento solar era fuerte o débil. Sin embargo, la Voyager 1 cruzó este límite a una distancia sorprendentemente similar a la que la Voyager 2 observaría años después, a pesar de las muy diferentes condiciones solares. Esto por sí solo desbarató la idea de una heliosfera simple y rítmica. En cambio, la Voyager 1 reveló un sistema que resiste a la predicción, donde la estabilidad a gran escala esconde un intenso caos a pequeña escala. Los físicos se vieron obligados a admitir que su comprensión de cómo las estrellas interactúan con la galaxia circundante era incompleta. Una de las metáforas más poderosas que los científicos utilizan ahora para describir este descubrimiento es la de una costa. Más que una pared sólida, la heliosfera se asemeja a una costa donde se encuentran dos océanos. Las partículas solares empujan hacia afuera, la materia interestelar presiona hacia adentro, y el resultado es una región en constante cambio de turbulencia y mezcla. La Voyager 1 detectó campos magnéticos retorcidos, densidades de partículas fluctuantes y estructuras irregulares similares a ondas que avanzan y retroceden. Esto significa que el Sol no se limita a crear una burbuja limpia en la galaxia, sino que interactúa continuamente con su entorno. El límite se desplaza localmente, se pliega sobre sí mismo y crea regiones donde coexisten las influencias solar e interestelar. La Voyager 1 no cruzaba una frontera, sino que navegaba por una zona de transición tormentosa que nadie había medido directamente antes. A medida que la sonda se alejaba de esta región, se evidenció otro patrón preocupante. Los rayos cósmicos galácticos aumentaron drásticamente, lo que confirmó que el espacio interestelar está saturado de partículas de alta energía, capaces de penetrar la materia y dañar tanto los componentes electrónicos como el tejido biológico. Dentro de la heliosfera, muchas de estas partículas son parcialmente desviadas por el campo magnético solar. Fuera de ella, la protección es escasa. La Voyager 1 demostró que esta radiación no es ocasional ni direccional, sino constante. Este descubrimiento tiene profundas consecuencias. Sugiere que la galaxia es mucho más hostil de lo que se creía, y que sistemas planetarios como el nuestro dependen en gran medida de las burbujas estelares para su estabilidad a largo plazo. En otras palabras, los entornos capaces de albergar vida podrían ser escasos, no porque los planetas escaseen, sino porque un blindaje cósmico efectivo podría serlo. Quizás el aspecto más asombroso de toda esta historia es que la Voyager 1 sigue funcionando y continúa enseñándonos sobre el universo mucho después de que sus diseñadores imaginaran que podría hacerlo. Construida con tecnología millones de veces más débil que la que impulsa los dispositivos modernos, funcionando con energía cada vez menor y con instrumentos que se apagan gradualmente para conservar la poca energía restante, la nave espacial continúa entregando hallazgos que transforman la astrofísica. Muchos de los científicos que estudian los datos de la Voyager 1 hoy son más jóvenes que la propia sonda, utilizando herramientas modernas y avanzadas para reinterpretar las señales enviadas décadas después del lanzamiento. La Voyager 1 se ha convertido en una cápsula del tiempo viviente, que se actualiza constantemente. Conecta generaciones de investigadores y obliga repetidamente a cada nuevo grupo a enfrentarse a la misma conclusión inquietante. Aún no comprendemos completamente el espacio más allá de nuestro sistema solar, y cuanto más viaja la Voyager 1, más profunda se vuelve la incertidumbre. Una de las ideas más sorprendentes que surgieron de las observaciones de la Voyager 1 es que la heliosfera no es una burbuja lisa y simétrica que rodea al Sol. En cambio, parece deformada, estirada y desigual, moldeada por el propio movimiento del Sol a medida que se desplaza por la Vía Láctea. La Voyager 1 reveló que nuestro sistema solar está abriéndose paso a través del material interestelar, creando compresión en un lado y turbulencia en el otro. Esto ayuda a explicar por qué la heliopausa se comporta de manera desigual y por qué su distancia se mantiene notablemente similar a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios en la actividad solar. En lugar de expandirse y contraerse rítmicamente, el límite parece estar esculpido desde el exterior, como la proa de un barco que navega por las aguas cósmicas. La Voyager 1 dejó claro que nuestro sistema solar no es estacionario ni aislado, sino que viaja a través de un entorno galáctico dinámico que constantemente remodela sus límites exteriores. Otro descubrimiento profundamente desconcertante se relaciona con los campos magnéticos. Una teoría de larga data predecía que, una vez que la Voyager 1 entrara en el espacio interestelar, se encontraría con un campo magnético orientado en una dirección completamente diferente a la del Sol. Esto no ocurrió. En cambio, la Voyager 1 midió campos magnéticos que permanecieron extrañamente alineados con las líneas magnéticas solares. Dicha alineación no debería existir si la nave espacial hubiera entrado por completo en una región gobernada exclusivamente por fuerzas galácticas. Esto obligó a los científicos a replantearse cómo se comportan los campos magnéticos a gran escala. En lugar de cambiar bruscamente de un dominio a otro, parecen cubrirse, doblarse y fusionarse en patrones complejos.
La Voyager 1 reveló un universo donde los límites magnéticos no son divisiones nítidas, sino sistemas superpuestos que se influyen mutuamente a lo largo de enormes distancias. Los instrumentos de la Voyager 1 también mostraron que el espacio interestelar dista mucho de ser estático. Las densidades del plasma suben y bajan, las corrientes de partículas cambian de dirección, la turbulencia magnética varía con la ubicación y el tiempo. Esto contradice la suposición, arraigada, de que el espacio entre las estrellas es relativamente uniforme y tranquilo. En cambio, la Voyager 4 demostró que la galaxia está llena de movimiento, moldeada por antiguas explosiones de supernovas, vientos estelares y ondas de choque que viajan a través de años luz. La región en la que ha entrado el sistema solar podría estar parcialmente ionizada, un remanente persistente de violentos eventos estelares que ocurrieron mucho antes de la formación de la Tierra. La Voyager 1 no solo mide el vacío, está muestreando las secuelas de la historia cósmica, preservadas en partículas y campos que aún se mueven millones de años después. Quizás la lección más humillante que nos ha dejado la Voyager 1 es que nada de esto se previó. Cada descubrimiento importante realizado después de la heliopausa obligó a los científicos a revisar suposiciones que habían permanecido prácticamente incuestionadas durante décadas. Los modelos eran elegantes, las predicciones acertadas, pero la realidad resultó ser mucho más compleja. La Voyager 1 demostró que incluso nuestro entorno cósmico más cercano es mucho más complejo de lo que la teoría sugería. Por eso sus descubrimientos parecen imposibles, no porque violen las leyes de la física, sino porque revelan lo incompleta que era nuestra comprensión. La Voyager 1 no defraudó las expectativas, las desmintió por completo. Uno de los detalles más extraños descubiertos por la Voyager 1 se relaciona con la onda de choque de terminación, la región donde se esperaba que el viento solar disminuyera bruscamente antes de alcanzar el espacio interestelar. Durante muchos años, los científicos creyeron que esta onda de choque actuaría como una señal de advertencia clara e inequívoca, marcando una transición abrupta antes del límite mismo. Lo que los científicos esperaban era una desaceleración brusca y drástica, seguida de una transición clara e inconfundible. En cambio, la Voyager 1 se topó con algo mucho más complejo. La desaceleración fue irregular, retardada y mucho menos intensa de lo previsto. En lugar de atravesar un frente de choque limpio, la sonda registró cambios graduales interrumpidos por picos repentinos, como si el propio límite fuera inestable. Esto sugería que el viento solar no colisiona con el espacio interestelar como una pared sólida, sino que se filtra en él a través de interacciones intrincadas y superpuestas. La Voyager 1 llegó a una región que, según la teoría, debería anunciarse con claridad, pero lo que encontró fue sutil, fragmentado y confuso, lo que obligó a los científicos a replantearse cómo las estrellas pierden gradualmente su influencia sobre el espacio circundante. Las mediciones de la Voyager 1 también indicaron que el entorno interestelar que rodea nuestro sistema solar no es aleatorio. El plasma y las condiciones magnéticas indican que el Sol se mueve actualmente a través de una región parcialmente ionizada de la galaxia, posiblemente moldeada por antiguas explosiones de supernovas. Estas muertes estelares podrían haber calentado el material circundante y despojado de electrones a los átomos hace millones de años, dejando tras de sí un medio turbulento y energizado que aún conserva su huella. En este sentido, la Voyager 1 viaja a través de los restos fósiles de catástrofes cósmicas que ocurrieron mucho antes de que existiera la Tierra. Esta constatación añade una dimensión inquietante a sus descubrimientos. El espacio más allá de nuestro sistema solar no es simplemente hostil, también presenta las cicatrices de eventos lo suficientemente poderosos como para remodelar regiones enteras de la galaxia. Otro hallazgo inesperado de la Voyager 1 es el extraño equilibrio entre caos y estabilidad. A pequeña escala, todo parece turbulento. Los campos magnéticos se retuercen, las densidades del plasma fluctúan y los flujos de partículas cambian rápidamente. Sin embargo, a mayor escala, la estructura general se mantiene sorprendentemente constante. La Voyager 1 reveló que, si bien las condiciones locales son caóticas e impredecibles, el entorno galáctico más amplio sigue patrones a largo plazo. Esta dualidad desafía la forma en que los científicos modelan el espacio mismo, sugiriendo que el orden y el desorden coexisten de forma natural, superpuestos. La Voyager 1 no se limitó a medir el espacio. Mostró cómo la complejidad puede surgir de la simplicidad subyacente a lo largo de vastas distancias astronómicas. Quizás el aspecto más irónico del viaje de la Voyager 1 es que está haciendo descubrimientos para los que nunca fue diseñada. Sus instrumentos se construyeron para estudiar planetas, lunas y campos magnéticos dentro del dominio solar, no la estructura del espacio interestelar. Y sin embargo, décadas después, la Voyager 1 se ha convertido en nuestra fuente directa de datos más valiosa de más allá de la heliosfera. Los científicos están extrayendo información de herramientas que nunca estuvieron destinadas a responder a estas preguntas, adaptando tecnología obsoleta para explorar fronteras completamente nuevas. Esto subraya una profunda verdad sobre la exploración. Algunos de los descubrimientos más importantes no provienen de instrumentos perfectos, sino de la persistencia,
la paciencia y la disposición a prestar atención cuando el universo se comporta de forma diferente a la esperada. A medida que la Voyager 1 se adentraba más en el espacio interestelar, la distancia misma dejó de ser solo una medida y comenzó a actuar como una fuerza. Sus señales se debilitaron hasta el punto de que incluso las antenas más grandes de la Tierra tenían dificultades para distinguir el tenue susurro de la nave del ruido de fondo del cosmos. Cada bit de datos tardaba más en llegar. Cada ajuste requería mayor previsión, más paciencia y mayor confianza en los cálculos realizados horas antes. A esta distancia extrema, la Voyager 1 reveló una realidad que la mayoría de las misiones nunca encuentran. Más allá de cierto punto, el control se convierte en gran medida en una ilusión. La nave espacial ahora opera principalmente por sí sola, siguiendo órdenes transmitidas hace mucho tiempo, soportando condiciones que no se pueden corregir en tiempo real. La lección aquí es sutil pero poderosa. El espacio interestelar desafía no solo la física, sino el concepto mismo del control humano. Uno de los obstáculos más extraños que expuso la Voyager 1 no fue la radiación ni la turbulencia magnética, sino el ruido. El espacio no es silencioso. Está lleno de interferencias electromagnéticas de estrellas, partículas cósmicas y eventos energéticos distantes. A medida que la Voyager 1 se adentraba más en este entorno, separar su señal de ese fondo se volvió cada vez más difícil. Los científicos se dieron cuenta de que el espacio interestelar está saturado de información. Es caótico, abrumador y constante. Las débiles transmisiones de la Voyager 1 deben atravesar esta tormenta para ser detectadas. Esto ha transformado nuestra concepción de la comunicación en el espacio profundo. El universo no es un vacío esperando recibir mensajes. Es ruidoso, abarrotado e indiferente, y solo las señales más persistentes perduran. Tras 45 años en el espacio, la Voyager 1 ya no es solo una exploradora. Es una máquina envejecida que opera mucho más allá de su vida útil prevista. Su potencia disminuye año tras año. Los instrumentos se apagan cuidadosamente para conservar energía. Sin embargo, incluso en este estado frágil, la Voyager 1 continúa proporcionando datos científicos significativos. Esto revela algo inesperado. La longevidad misma se convierte en una forma de información. Al sobrevivir durante décadas en el espacio interestelar, la Voyager 1 enseña a los científicos cómo se degradan los materiales, cómo los sistemas fallan gradualmente en lugar de repentinamente, y cómo la resiliencia puede surgir de la simplicidad. La resistencia de la sonda no es casual, es una lección aprendida lentamente a lo largo de medio siglo. Quizás la comprensión más profunda que nos ha proporcionado la Voyager 1 es que cruzar la heliopausa no fue un final, sino un comienzo. Durante años, el espacio interestelar se consideró un destino lejano, un hito final. La Voyager 1 demostró que, en cambio, es un entorno vasto y complejo con su propia estructura, historia y reglas. La nave espacial no abandonó el sistema solar para adentrarse en el vacío. Se adentró en un dominio completamente diferente, moldeado por antiguos eventos estelares y procesos galácticos en curso. Esta comprensión replanteó toda la misión. La Voyager 1 no llegó al límite de todo. Llegó al comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. En conjunto, los descubrimientos de la Voyager 1 dejan de parecer puramente técnicos y empiezan a ser profundamente existenciales. Tras 45 años en el espacio, esta pequeña y envejecida máquina ha demostrado que el límite de nuestro sistema solar no es un borde limpio ni una línea sencilla de cruzar, sino una región viva y turbulenta, donde las fuerzas colisionan, se mezclan y remodelan todo lo que pasa a través de ella. La heliosfera no es un escudo perfecto, y el espacio interestelar no es un vacío silencioso. Es activo, agresivo y está moldeado por eventos que ocurrieron millones de años antes de que existiera la Tierra. Lo que hace que estos descubrimientos parezcan imposibles no es que rompan las leyes de la física, sino que desbaratan nuestras suposiciones. Los científicos creían comprender la estructura de nuestro vecindario cósmico. La Voyager 1 demostró que no. Los campos magnéticos se niegan a separarse con precisión. La radiación penetra más allá de lo esperado. El caos y el orden coexisten de maneras que ningún modelo predijo. Y todo esto fue descubierto por una sonda construida con tecnología de la década de 1970, que aún opera con poca energía y aún susurra datos a miles de millones de kilómetros. Consideren esto por un momento. El mensajero más distante de la humanidad nos dice que el universo más allá de la protección del Sol es mucho más complejo e implacable de lo que imaginábamos. La exploración más allá de este punto no se trata solo de distancia, sino de resistencia, protección y humildad. La Voyager 1 no solo viajó más lejos que cualquier nave espacial anterior, nos obligó a madurar como especie espacial, recordándonos que la galaxia no se doblega a nuestras expectativas. E incluso ahora, la Voyager 1 continúa adentrándose en lo desconocido, reescribiendo silenciosamente lo que creíamos saber sobre los confines de nuestro hogar cósmico.